Escucha esto. Hoy tú vas a recibir una palabra que va a bendecir tu vida. Así es que pon atención a lo que hoy vamos a tratar, porque traemos un invitado especial a este programa Amor y Vida en Redes. Y se trata de mi amigo, el pastor Magdiel Taveras, con quien vamos a compartir un tema sumamente interesante y que él ha plasmado en un libro que ha publicado recientemente. Un saludo especial, mi amigo Pastor Magdiel. Gracias, Pastor Juan Betances. Qué alegría para mí, qué privilegio estar en tu programa, en tu podcast. Y de verdad que me gozo de poder compartir este espacio contigo. Vamos a tener un buen tiempo. La gente no quiere sufrimiento, sobre todo en un tiempo donde todo es rápido. Las nuevas generaciones están buscando comodidad en todas las cosas, lo cual no es malo, pero andamos buscando respuestas rápidas y el sufrimiento, los procesos, las cosas por las que tenemos que pasar por esta vida, como que nos resistimos a ellas, pero tienen un valor. Vamos hoy a hablar del valor de los procesos. Y comencemos hablando por dónde comienza el proceso y el propósito de cada proceso en nuestras vidas. Tremenda pregunta y tremenda reflexión, Juan. La verdad es que ciertamente aún para nosotros, los creyentes en Cristo, ¿verdad? Y lo que hemos pasado tiempo estudiando y escudriñando las Escrituras, huimos del sufrimiento, huimos del padecer, aun cuando la palabra de Dios está llena, atestada desde Génesis al Apocalipsis, mostrándonos vidas, hombres, personas que pagaron el precio a través del sufrimiento y fueron así procesados para cumplir el propósito de Dios, para permitir que la vida de Dios se formara en ellos. Y una y otra vez en la palabra de Dios encontramos tantas verdades de soporta las aflicciones, no se asombren cuando se encuentren en diversas pruebas, como dijo el apóstol Pedro en sus cartas, y así sucesivamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta a padecer, a sufrir. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro ejemplo mayor, ¿verdad? Vino acá a la tierra a darnos ejemplo, como dice también el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. O sea que esto de sufrimiento, de padecer, de ser procesados, es parte de la vida misma. Las aflicciones son parte de la vida y no solo de la vida común, normal, sino aún más del cristiano. Así es. ¿Por qué los cristianos como que sufrimos más los procesos? Lo sufrimos más. Tú entiendes que sí, que lo sufrimos más. O nos quejamos más, una de las dos. Yo estoy por creer que para un creyente, una persona hija de Dios, está más consciente, ¿no?, de lo que les toca. Y cuando viene el padecimiento, el sufrimiento, si lo acata como debe ser, pues entiende que en medio de ese padecimiento, de ese sufrimiento, debe entender. Y es mi oración que tanto yo como tú, como todos los que nos vean, puedan entender que es parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Y hablando de propósito y de un mensaje que está contenido en el libro que nos ha puesto en las manos del público de fe, quisiera que nos hable del valor de los procesos, el por qué Dios tiene que llevarnos en proceso para entonces moldearnos y que al final podamos tener un producto terminado agradable a Él. Bueno, qué bueno. Gracias por mencionar mi libro. Es un libro que el Señor
nos regala, ¿verdad? A través de mí, Casa del Alfarero. Es toda una experiencia tremendo. Que el Señor me ha permitido transcribir, ¿verdad? Desde su corazón. Y bueno, es algo vivido y cuento ahí de mis propios procesos de la vida, de lo que los padecimientos y los sufrimientos me han enseñado, y también mirándolo desde esa perspectiva, esa analogía de la historia, ¿verdad? Del alfarero, mirando a Dios como el alfarero divino. Y esa analogía de cuando el profeta Jeremías visita la casa del alfarero en Jeremías 18. Y desde ahí escribo tantas verdades que bueno, de verdad que ha sido una bendición, y para tanta gente que me has dado su retroalimentación, como tú mismo, Juan, te tomaste tiempo para en un tiempo récord hacerme una reseña increíble del libro Casa del Alfarero. Gracias. Bien, antes de entrar en lo que es el fondo del libro, yo quisiera mostrar algunos ejemplos de formato. Porque este libro primero tiene una excelente portada en referencia al tema, que te lleva a algo espiritual, pero además de eso, a nivel interior, tiene un buen formato, y la verdad es que encontrar un libro donde tú no veas errores rápido no es fácil. Pero se nota que fue muy bien trabajado, porque yo estuve viendo páginas y páginas y buscando falta de ortografía, de punto y coma, y dije, wow, pero hicieron un trabajo excelente. Eso en cuanto a la forma. Pero hablando ya de lo que es el fondo, yo me gocé al ver la revelación de lo que la palabra de Dios en un simple capítulo te da como un resumen de lo que es la vida cristiana desde que tú comienzas hasta que terminas. Uh-huh. Y tal como vas explicando en el libro, que quisiera que el público pueda recibir de parte tuya ya esos detalles, vas hablando de que todo el proceso del alfarero y cómo ese proceso es una descripción de lo que es la vida con propósito en Dios. Así es. Sola, qué lindo. Gracias, Juan. De verdad que sí. Bueno, así como dices, ¿verdad? Doy gracias a aquellas personas que me ayudaron a corregirlo, a la editora también, Olan, que hizo un excelente trabajo de edición. Y bueno, ahí estoy también subrayando mis propias notas. Y de eso que hablas, quisiera pues mencionar unas notas de mi libro. ¿Está bien? Adelante. Sí. Para aquellos que nos ven, dice, aunque hoy no lo entiendas, aunque ahora solo sientas el peso del proceso, Dios no ha perdido el control. Nada ocurre fuera de sus manos. Y aunque aquello que parece desordenado, está siendo usado para dar cohesión a la obra que Él mismo está formando. Wow, o sea que Dios va a formar, Él es el que hace la obra. Así es. ¿Y cómo comienza esa obra? ¿Cuál es la materia prima de esa obra? Oh, sí. Desde la perspectiva de Dios como alfarero, bueno, que de hecho es la primera figura artística que vemos en toda la creación humana. La palabra de Dios dice que Dios hizo todo lo que vemos por la palabra de su poder. Todo fue creado por su palabra. Los astros, la tierra, todo lo que vemos en ella, el mar y todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Pero cuando Dios pensó hacer al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que Dios descendió y tomó barro, tomó polvo de la tierra mojado, hizo un muñeco. Yo me imagino, ¿verdad? Un muñeco de barro. No creo que él necesitaba hacer un muñeco. Solamente era transformar
por la palabra. Mira, no. Hágase. No, yo creo que él lo formó. Oh, interesante. Sí, dice la escritura. Ahí es que está lo interesante. Ahí que está lo interesante. Es que yo me lo imagino a Dios formándonos. Obra de sus manos. Mira, obra de sus manos. Dice Isaías 64:8. Dios, tú fuiste el que nos formaste. Nosotros somos barro. Y el barro no se forma con hablarle. Al barro hay que tocarlo. Wow, qué interesante. Al barro hay que tocarlo. Así que yo creo que Dios nos tocó. Dios descendió y nos tocó. Y de verdad me quebranto solamente de pensar en esa gran piedad, en esa gran misericordia de Dios para con nosotros. Hechura suya somos, dice Efesios 2:10. Hechura. Creado para obras. Poema como obra de arte. Y la obra de arte no se hace hablando, se hace creando, se hace tocando. El pintor toma su pincel y pinta. El alfarero toca el barro. Aquel que moldea la piedra toma el cincel y la toca. Así es. Si fuéramos nosotros a hacer como un diagrama de proceso, ¿cuáles son los pasos que da un alfarero para, desde el barro, lograr una pieza terminada? Oh, bellísimo. Aquí cuento en casa del alfarero precisamente ese proceso, Juan. El alfarero, lo primero que tiene que pensar en su materia prima, como bien dice, es el barro. Y el barro está en una cantera, en una mina, ¿verdad? En una mina, en un lugar, a veces cerca de un río, o a veces en un campo lejano, o a veces, como recordé en el libro que visité recientemente a mi viejo profesor ceramista en España, y vive en Calatayud, mi profesor Marcos Gordon. Y él toma su cantera está en una cueva, y bien interesante, se llama Cueva de la Soledad. Wow. Y fue conmigo allá a esa cueva con pico y pala para sacar el barro, aquella materia inerte, llena de impurezas, llena de piedras, llena de raíces, llena de cosas que él necesita llevarla, así una materia prima inerte, llena de todo eso, ¿verdad? De impureza, de asperezas, de piedras, que no puede subir así a la rueda, sino que necesita procesarla, limpiarla, sedarla, pasarla por un sedazo, por pisarla. Y todo eso pues habla de cómo también Dios trabaja con nosotros, cómo venimos, cómo bajamos de nuestras canteras, ¿verdad? Cada uno de sus orígenes, cada uno de las heridas de familias disfuncionales, de heridas, de cómo a veces venimos con tantos problemas y tantas situaciones y tantos vacíos existenciales, o tantas asperezas o cosas que a veces están ahí en nuestro corazón todavía, que está Dios bregando con ellas. Necesitamos pues rendírsela al alfarero divino para que continúe en ese proceso de limpieza, para que Él haga de nosotros entonces barro que sea moldeable, un barro, una arcilla que sea... O sea que si no está moldeable, el barro no sirve. No sirve si porque... Si tiene impurezas, no sirve. No porque... Si está contaminado con raíces de la tierra, no sirve. No sirve porque... Va a ir a el deseo y el meollo de todo esto, que el barro, la masa de barro pueda ir a la rueda, para donde en la rueda con las manos del alfarero es torneada, es moldeada. Entonces el barro, cuando viene así de manera natural,
está allí, como te digo, lleno de impurezas y demás, y es en el proceso de limpieza, es en el proceso de quitarle todas esas cosas que no son barro como tal, es que finalmente esa masa es una masa limpia, moldeable, que va a resistir el proceso, porque si el alfarero sube el barro a la rueda con piedras, con raíces, pues a la final no va a servir. Pero No. al final también veo también que para preparar esa masa inicial hay que echarle agua. Oh, definitivamente, porque el barro viene posiblemente duro, áspero. Yo recuerdo, y lo cuento aquí en mi libro, en una ocasión, tú sabes, me invitan a diferentes congregaciones y en diferentes lugares y países. Recuerdo que fui a casa a una iglesia muy hermosa en Panamá y de un amigo, y me invitó y yo le dije, mira, necesito tal arcilla y por favor, bueno, yo ya no ando con arcilla, ¿verdad? En mi maleta, sino que la mando a buscar y debía estar lista, preparada. Ah, pues él lo que consiguió fue un barro de la mina, de la cantera. En bruto. Y gracias a Dios que eran varias exponencias, porque la primera noche eso me sirvió para decir, así venimos, así muchas veces estamos, lleno de situaciones, lleno de durezas, lleno de raíces de amargura, como habla la Escritura, ¿verdad? Que lo compara las raíces con las amarguras. Alfarero no rechaza. Oh, no, para nada, sino que la ve así y le permite procesarla. Pues esa noche hablé de la dureza del corazón y de cómo necesitamos ponernos en la mano de Dios para que Él nos trabaje. Esa noche una señora que era conserje de la iglesia majó la arcilla endurecida y la hizo polvo, y al otro día entonces hicimos la analogía de la pileta, de cuando el alfarero se entra a la pileta y pisa el barro, y entonces de ahí entonces ya sería una masa moldeable, húmeda, lista para ser moldeada. Así que me hablabas del agua. Qué bueno que contamos también con el agua, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que habla como de esa figura de como tan refrescante que te moja nuestro ser, la presencia de Dios. Y por eso los creyentes nos exponemos, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana. Anhelamos ir a la casa del Señor, como David decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Como el siervo brama. La forma que se quiere final, la forma final, pero hay muchos detalles que hay que trabajar porque no hay pintura, no hay la parte visible necesita ser preparada y terminada. Entonces, ¿cómo podemos hacer analogía entre todos esos detalles del alfarero y lo que es la vida cristiana? Porque incluso no todas las piezas que se meten en un horno, si estamos hablando de piezas de barro, no todas salen buenas. Hay algunas que se rompen en medio del proceso. Sí, bueno, la verdad es que ese es el final de los procesos. Antes de eso, obviamente, está la rueda, está la formación. Síganos hablando de eso y dejemos, sí, que yo sé que todos los que están escuchando esto quisieran saber todo ese proceso. De verdad, claro que sí, con gusto. Te hablo de la rueda, de poner de amasar. Mira, después de ser limpiada, solamente con lo que hablo del amasado. Tú sabes que la masa de barro, pues ya aún limpia, sin raíces, sin piedras, sin asperezas. Entre capa y capa hay unas burbujas de aires que necesitan ser quitadas. Ajá. Y eso se quita con la mano, o sea, amasando como se amasa una harina para un pan. Porque esas pequeñas partículas, si después se llevan al horno,
la hacen explotar. Explotan. Wow. Y hay que entonces el agua tiene que estar en todas las moléculas. Exactamente. Y por eso necesita estar la masa totalmente compacta. Tan compacta que todos tengan la misma humedad, la misma textura y que no hayan, como te dije, burbujas de aire. Y esas burbujas de aire a mí me traen una reflexión tan tremenda, porque a veces pensamos que estamos muy bien, que estamos muy limpios, que somos muy espirituales, que somos muy espirituales. Apariencia de piedad. Exacto. Pero negamos nuestro ser negamos la eficacia, dice la Escritura, ¿verdad? Y eso habla de soberbia espiritual, de orgullo espiritual y de tantas arrogancias que a veces tenemos, que nos vemos a nosotros mismos y como que debemos de reconocer qué tan orgullosos somos, qué tan soberbios somos, qué tan altivos somos. Y de eso lamentablemente, Juan, tengo que confesar y lo confieso, arrepintiéndome por mí y por todos mis consiervos. A veces cuánto orgullo, cuánta arrogancia hay, aún desde los púlpitos. Y bueno, eso es una analogía del barro, ¿verdad? En las manos del alfarero. Y luego entonces el barro va a la rueda. Y ahí comienza entonces, sí, esa lucha del barro, no querer entrar al centro de la rueda. Y el alfarero con su presión y ¿verdad? Con su sabiduría, pues la centra y puede entonces levantar de ahí una vasija. Y eso de estar al centro de la rueda me habla de la voluntad de Dios, de permitir entonces que Dios comience a levantar esa vasija, a formar la formación propia de la vasija. Y es interesante, ¿verdad? Cuando Jeremías en Jeremías 18, Dios le dice a ese profeta: levántate, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y es precisamente allí donde el alfarero estaba haciendo la vasija, formando la vasija. Y dice, y el alfarero estaba sobre la rueda, formando una vasija. Pero ¿sabe? Es decir, que cuando Dios viene a ser el centro, como la rueda, que hay que estar alrededor del centro de la rueda, es que comienza la verdadera transformación de la vida de las personas. Ahí comienza la verdadera transformación. Y obviamente la transformación comienza desde que la arcilla sale de la cantera, llega a casa del alfarero y comienza el proceso. Sí, pero que la forma ya... propia. Porque mientras tanto era rústico. Es una masa inerte. Y muchas veces, y mucha gente aún está en la iglesia y puede pasar años sin entrar en la formación, porque no han permitido que la rueda sea el centro. Pero de eso vamos a hablar en una segunda parte. Es tremendo. Vamos a hablar de una segunda parte, ya ahora de vidas transformadas. Es decir, cuando ya uno entra en la rueda, donde ya el centro de la rueda, si tú sales de ahí, pues sencillamente te vas a desplazar y te vas a destruir. Yeah. Pero si permaneces alrededor del centro de la rueda, entonces los movimientos de la vida te van a centrar de manera que tú puedas ser formado. Exacto. ¡Wow! Tremendo. Continuar nosotros con este tema en una segunda parte. Vidas transformadas. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno.